Efesios capítulo 2, versículo 1 al 8. Efesios 2, 1 al 8. Cuando lo tenga, ya sabe, se pone de pie para que con reverencia demos lectura a la palabra de nuestro Dios. Efesios 2, 1 al 8. Amén. Dice su palabra en el nombre de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Entonces dice, aquí la Escritura, ¿verdad? Habla de esa salvación por gracia. Habla de esa salvación que es un don, o sea, que es un regalo de Dios. Que si recordamos, si no se nos ha olvidado, que en otro tiempo nosotros estuvimos tras la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. ¿Cuántos venimos de ahí? ¿O solo yo vengo de ahí? De ahí venimos todos. Y entonces, pero Dios, ¿verdad? Con su gran amor, Dios que es rico en misericordia, dice en el versículo 4, y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en esa condición, ¿qué condición? Muertos en pecados. Ahora nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, dice, ¿verdad? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio de esa fe a la cual ahora nosotros hemos venido, proclamamos, vivimos, predicamos, nos movemos, esperamos en Dios, amén. Y esto no es de vosotros, esto no es algo que nosotros podamos decir, ¿verdad? Porque yo tengo fe, porque yo decidí apartarme del mal para buscar el bien. No, es un regalo de Dios. Es el 4, porque Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Amén. Y entonces dice la palabra que somos salvos. Pero si nosotros comenzamos a pensar un poco o meditar, que la verdad es que el mundo todavía de alguna manera influye sobre nosotros o quiere influir sobre nosotros, conforme al príncipe de la potestad del aire, que todavía luchamos con los deseos de nuestra carne. Somos salvos, dice el Señor, por su, ¿qué? Que es rico en misericordia y por su grande amor con que nos amó. Y estábamos como tras la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, entonces Dios, ¿verdad?, nos separa de aquella condición. Dios pone, ¿verdad?, a nosotros como en un lugar especial. Ojo, no privilegiado, especial. En un lugar especial. ¿De qué? De su gracia. ¿De qué? De su amor. Conforme a su misericordia. Entonces Él nos llamó, ¿verdad?, de allá hacia acá. Pero, decíamos, si nosotros meditamos, nos damos cuenta que seguimos luchando con esas cosas. ¿Amén? ¿O solo yo lucho con esas cosas? Seguimos luchando contra la influencia del mundo. Que esa influencia del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A dónde está Satanás? ¿Ah? En el mundo. Dice ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así opera Satanás en el aire. ¿Alguien puede ver el aire? No, ¿verdad que es un elemento invisible? Entonces, como de manera de un elemento invisible, opera Satanás. Si usted recuerda cuando al principio, en el capítulo 1 de Job, cuando Satanás, cuando dice que los hijos de Dios llegan, ¿verdad?, delante de Dios, y también llega Satanás, ¿qué le dice Satanás a Dios? ¿Qué le dice Dios a Satanás? Ajá, le pregunta a Dios de dónde venía, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta de Satanás? De rodear la tierra. Amén, ¿me entiende eso? Y cuando viene Satanás y, vamos a decirlo así, le pide permiso a Dios para afectar a Job, para atacarlo, para que Dios le permitiera atacarlo, ¿qué pasa? Dice que comienza, dice, un viento, dice, y comienza a derribar, ¿verdad?, las edificaciones de Job, las propiedades de Job. Entonces, por eso dice que es el príncipe de la potestad del aire. Él se mueve a través de esos elementos invisibles en el mundo. Y Él tiene hasta hoy, ¿verdad?, toda potestad, toda libertad de operar en aquellas mentes, ¿verdad?, que no se han renovado. O sea, mire, todas aquellas cosas que a nosotros nos atraían, y de repente usted piensa ahora y dice, entonces ya no me atraen. Qué tonteras las que me gustaban. A mí me gustaban las mujeres pelonas. No pelonas, sino que así de pelo corto. Le cuento ya a mi esposa. Y ahora que ver a una mujer de pelo corto, le digo, no al punto de discriminar, le digo, pero no. Entonces, ¿qué es eso? Es que cuando nuestra mente no está renovada, claro, hay cierta potestad de Satanás para influir en nuestros pensamientos, para influir a través del mundo, de las cosas atractivas, ¿verdad?, que Él pone en el mundo, que aunque no sean buenas, pero son atractivas. Aunque no sean agradables a Dios, son atractivas. Aunque van en contra de la voluntad de Dios, de lo establecido por Dios, pero la carne, ¿verdad?, se siente satisfecha en algún sentido, en alguna manera, de probar, de participar, de gozarse con aquellas cosas. Entonces, mire, estamos hablando de tres cosas: el mundo, Satanás y la carne. El mundo, ¿verdad?, y Satanás, ¿verdad?, influenciando en el mundo, y obviamente a través de las cosas del mundo, queriendo influenciar o atacarnos por la carne. O sea, mire, todo
Es un plan bien estratégico y bien armado por Satanás. Porque sí, él sabe, ¿verdad?, que estamos en este cuerpo. Sabemos que, decía el apóstol Pablo, somos vendidos al pecado. Sabe que tenemos debilidades. Sabe lo que a nosotros nos embeleza. Porque es que ese es el problema, que nosotros nos dejamos embelezar por el mundo. O sea, hermanos, si sabemos pues que nos toca trabajar, sabemos que nos toca de repente hacer cosas porque estamos viviendo en este mundo, sabemos que mientras estemos en este cuerpo tenemos que vivir aquí, tenemos que saber cómo vivir, ¿verdad?, en este mundo. El problema es cuando algunas cosas del mundo nos comienzan a embelezar. Cuando algunas cosas del mundo quitan el lugar, el primer lugar a Dios, quitan que ya nosotros nos queramos guardar para Dios, que queramos darle el tiempo a Dios. Entonces, ese es el problema. Y entonces decíamos, porque Satanás conoce, Satanás sabe. Y dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león, ¿verdad?, para poder atacar su presa, él no se va de un solo. Primero se va por en medio de la maleza, sigilosamente, con cuidado, no hacer bulla. Y cuando ve la gacela ahí como de espaldas o la ve descuidada, entonces ataca. Y ese es el mismo proceder de Satanás. Satanás nos observa. Satanás nos vigila. Los miedosos no van a dormir hoy, ¿verdad? Satanás está ahí al acecho, al asedio, para saber cuándo atacar, saber de qué manera atacar. Satanás está ahí con una, por decirlo así, de manera figurada, apuntando, miren. Este está inconforme con esto, este está, ya sé por dónde lo voy a atacar. Este le dañaron unas palabras, ya sé dónde lo voy a atacar. Este está bien sentimentalista todavía, ya sé por dónde lo voy a atacar. La debilidad es el marido, por aquí la voy a atacar. Eso hace, hermano. Él tiene ese poder. Es el príncipe. Hay un principado, recordemos, ya vamos a entrar más a eso, que en Efesios, ¿verdad?, se nos habla. O vamos ya, a Efesios 10. Efesios 10 en adelante. Recordemos que la Escritura nos habla de principados. Efesios 10 en adelante, amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, mire cómo dice, del diablo. Que estábamos diciendo que el diablo está al acecho, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mire, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mire cómo dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones celestes, el aire. Esos elementos que para nosotros son invisibles. Mire, la Escritura habla, ¿verdad?, de los cielos de los cielos. ¿Recuerda usted qué significa los cielos de los cielos? ¿Recuerda usted qué significa Señor de señores, Dios de los dioses? Ya lo hemos hablado, ya lo hemos visto. ¿Lo recuerda? Que los hebreos, ¿verdad?, o los judíos usan esta expresión para exaltar lo más grande de lo más grande, lo más sublime de algo.
lo más grande de algo, lo más excelso de algo. Por eso la Escritura habla, ¿verdad?, del Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de los dioses. Habla de que ni los cielos de los cielos pueden contener la gloria de Dios. Porque Dios, ¿verdad?, está en lo más excelso de los cielos. Y el apóstol Pablo hablaba, ¿verdad?, que en un éxtasis, en una experiencia espiritual, fue llevado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. No hay mucha información de esto, pero el hecho que nos diga de que hay tercer cielo, de que él fue llevado hasta el tercer cielo, donde vio cosas que no le eran al hombre permitido expresar, eran cosas demasiado sublimes, imposibles. Dice él palabras inefables. Inefable es que no hay palabras humanas para describir algo. No existen palabras humanas para describir algo. Entonces, eran, ¿verdad?, cosas demasiado sublimes en el tercer cielo. Ahora, por estudios, tratando de conocer o indagando, algunos llegaron a indagar, ¿verdad?, sobre ciertas cosas pertenecientes a la cultura hebrea. Entonces, se considera esto, ¿verdad?, entre los hebreos, que existen tres cielos, tres atmósferas, por decirlo así, tres regiones celestes, la que nosotros conocemos, la que nosotros habitamos, ¿verdad?, que llega hasta donde nosotros, nuestra visión, nuestra capacidad humana nos permite ver, que es lo que está a nuestro alrededor. Luego, cuando pasamos de esta atmósfera, ¿verdad?, pasamos y llegamos al universo, están las estrellas, están las galaxias, todo eso se define como esa primer esa primer región celeste, primer cielo. ¿Me entiende eso? Luego está el segundo cielo, que es donde habitan todo esto que nos menciona aquí en Efesios 6:12. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, se cree que en la segunda región celeste. En la tercera, pues, que habita Dios con toda su gloria. Amén, ¿me entiende esto? Entonces, ahí en esas regiones celestes que para nosotros son invisibles, entonces ahí está todo el mover y el habitar de todos estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando hablamos de gobernadores de las tinieblas, no estamos hablando de los, como la creencia que hay, ¿verdad?, o existe de que los demonios, cuando las personas que van al infierno, entonces van a haber demonios ahí atormentando a las personas, va a haber demonios con orden jerárquico. No, nada de eso. Dios es justo y Dios va a condenar tanto a los pecadores, ¿verdad? Va a castigar tanto a los pecadores como a Satanás mismo. Entonces, cuando se habla de gobernadores de las tinieblas, está hablando, ¿verdad?, de ahora, en este tiempo, sí, de jerarquías de demonios que se mueven en un mundo de oscuridad, en un mundo de maldad, el cual influencia, ¿verdad?, a este cosmos, podríamos decirlo, a este mundo que nosotros vemos, observamos, ¿verdad?, y que actúa, y hay algo, cuando la Biblia dice la corriente de este mundo, o sea, todo lo que va en el curso, todo lo que
va conforme al curso que Satanás lleva, conforme a la dirección o la forma que Satanás va dirigiendo a este mundo. ¿Me entiende? ¿Me entiende, hermano? ¿Seguro? Entonces, es ese mundo de maldad, ¿verdad?, que influencia en este mundo y lleva en ese curso, en un solo curso, al mundo, en una sola dirección, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué lleva este mundo al ser humano? Condenación, muerte eterna. Entonces, decíamos siempre ahí en Efesios, nos quedamos, ¿verdad?, en el 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y decíamos que todos estos seres están influenciando al mundo, operan por esas regiones celestes que son invisibles para nosotros, decíamos. Y entonces de ahí, ¿verdad?, vienen los ataques contra los hijos de Dios, viene el querer influenciar, ¿verdad? Porque si bien Dios nos ha salvado, Dios nos ha tomado, nos ha puesto en un lugar especial, decíamos, de su gracia, pero Satanás todavía está luchando para que nosotros caigamos de esa gracia. Satanás todavía se sigue esforzando para de una u otra manera influenciarnos. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo aún. Y mientras estemos aquí, estamos expuestos. Por eso dice la Escritura, el que esté firme, ya se salvó. El que está firme ya lo logró todo. Sin el apóstol Pablo decía así, no que ya lo haya logrado todo, sino que prosigo al blanco, a ver si logro tomar aquello para lo que fue tomado. Dios nos tomó para algo, pero mire, nosotros también tenemos que esforzarnos para tomar aquello. Incluso el apóstol hablaba sobre extralimitarse, de que hay momentos donde es necesario, hay situaciones donde es necesario extralimitarse en el Señor. Hay muchas cosas que, o prácticamente, podríamos decir que nosotros lo vemos de esta manera, el Señor ya lo hizo todo. Pero hay momentos donde a nosotros nos toca extralimitarnos. Hay momentos donde a nosotros nos toca dar más de lo que pensamos que podemos dar. Más de lo que a veces se nos requiere. Bueno, volviendo. Entonces, decíamos que dice la Escritura que el que está firme, mire que no caiga. Ahí lo tiene el hermano, 1 Corintios 10:12. Mire que no caiga. Porque le decía, estamos en este mundo. Este mundo está influenciado por Satanás. Tenemos ojos, tenemos oídos. Estamos en nuestra carne todavía, estamos en este cuerpo de carne, Romanos 7. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Romanos 7:14. Estamos en este cuerpo de carne todavía y estamos expuestos. Por eso dice la palabra, tomad toda la armadura de Dios. 7:14 de Romanos. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuál ley? La de Dios, ¿verdad? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pues veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok, entonces, después de todo este trabalengua del apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo, el más pequeño de los apóstoles. Y usted sabe qué quiere decir eso, ¿verdad? Él se puso como el más pequeño de los apóstoles. ¿Y eso qué significa? En el Señor el más pequeño, ¿qué es? ¿Qué significa? Es el mayor. Y entonces dijo él llegó al discernimiento de que la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido al pecado. Y entonces no entiendo qué es lo que hago, porque lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. No me quiero enojar, mi mente me dice que no me enoje, pero me termino enojando. Amén. Lo que aborrezco, ya no quisiera ser así. Lo que sea, ¿verdad? Yo ya no quisiera ser así. Ya no quisiera enojarme. Ya no quisiera mentir. Pero lo que aborrezco, lo que no quiero es lo que hago. Entonces, de manera que no soy yo quien lo hace, sino quién es. Dice el 17, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Entonces, es en mí, es en nosotros, pero no bien adentro de nosotros, sino en nuestra carne. No mora el bien. Porque el querer el bien está dentro de mí. Sé que debo hacer lo bueno, sé cuál es lo correcto, sé qué es lo que debería hacer, sé cómo debería responder, cómo debería comportarme, sé lo que tendría que hacer, pero no lo hago. Porque el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es lo que terminamos haciendo. Y si lo que hago, el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior se deleita, dice, en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es nuestra carne, hermano.
Ahora el que está luchando con su carne vive este conflicto. El que no está luchando contra su carne ni sabe qué es eso. El que está viviendo conforme a su carne vive tranquilo en su carne. Pero el que está sosteniendo esta lucha, el hermano está hablando con lenguaje inclusivo, ¿no? El que está sosteniendo esta lucha vive este conflicto. Mire lo que dice ahí en el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, el apóstol Pablo usa una figura aquí, el cuerpo de muerte. La historia enseña que los antiguos romanos, cuando una persona, en la ley romana, ¿verdad? Cuando una persona mataba a alguien, entonces, de castigo, aparte de encarcelar a esa persona, se le colgaba el cuerpo del muerto. Y usted sabe qué significa eso. Usted sabe qué significa cuando ese cuerpo se comenzara a descomponer. La pudrición, la infección. Las personas morían de la infección que les provocaba la pudrición de andar cargando aquel cadáver. Entonces, mire cómo lo presenta el apóstol Pablo. Nada alejado de lo que dijo Isaías, ¿verdad? ¿Qué dijo Isaías, hermano? Que nosotros somos una llaga podrida. Y el apóstol Pablo lo está poniendo de esta manera aquí. ¿Quién me librará de esta pudrición que ando cargando? ¿Me entiende? Entonces, el que realmente está luchando con su carne, nos damos cuenta que estamos luchando con una pudrición. Que quisiéramos ser librados de esa pudrición, de esa corrupción. Un cuerpo, hermanos, un cuerpo muerto. Hermanos, esa corrupción, hermanos, infectaba al cuerpo vivo. Entonces, él se daba cuenta, y nos damos cuenta de que el que está luchando en su carne, el ser interior, la mente, está dispuesta a hacer el bien. Pero la carne no quiere. Pero la ley del pecado, a la cual hemos sido vendidos, no quiere hacer el bien. Y aunque el hacer el bien está en nosotros, terminamos a veces haciendo lo malo. Ojo, y esto no es, ¿verdad?, justificación para el pecado. Y esto no es justificación para el pecado de muerte. Esto es algo muy profundo. Y lo que trata de demostrar, no trata de justificar nada. No trata de justificar ninguna de nuestras acciones. Lo que trata es de que nosotros entendamos cuál es la batalla que debemos estar sosteniendo. ¿Qué lucha es la que sostiene a aquel verdadero creyente, aquel verdadero cristiano, no cristino, ¿verdad? Ni cretino, dijo un pastor. Un verdadero cristiano. La lucha que sostiene un verdadero cristiano. ¿Entendemos eso, hermano? Gloria a Dios. Entonces Satanás sabe todo eso. Satanás lo sabe muy bien. Y por eso dice la palabra. Por eso dice la Escritura. Ahí en Efesios 6. Fortaleceos en el Señor.
en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los problemas económicos, para que podáis estar firmes contra los que te critican, para que podáis estar firmes contra los problemas familiares, con el vecino, para que podáis estar firmes contra ¿qué dice? El 6:11, las acechanzas del diablo. Porque él acecha. No tenemos lucha contra sangre ni carne, dice. A veces nosotros pensamos que la lucha es con el vecino. A veces nosotros pensamos que la lucha es con el hermano, contra la esposa, contra el que tenemos enfrente, contra los hijos. No. No es contra sangre ni carne. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. Por tanto, dice el 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, porque dice la Escritura, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mire, aquí la palabra usa una figura, ¿verdad? Como de una armadura, como de aquellos soldados romanos, si usted recuerda, ¿verdad? Que ellos usaban unas sandalias, usaban unos que le protegían el pecho, ¿verdad? Unas corazas, protegían su cuerpo, y usaban los yelmos que iban sobre la cabeza como unos cascos que decimos nosotros, pero se llaman yelmos. Entonces pone esa figura. Entonces esa coraza había que ceñírsela, había que ajustársela. En nuestro caso, dice que nos ciñamos nuestros lomos con la verdad. Que nos vistamos con la coraza de justicia. Que calcemos los pies, dice el 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Para qué nos sirven las sandalias? Nos saltamos la coraza, ¿verdad? Entonces decíamos que la coraza protege, ¿verdad? Estas áreas protegía estas áreas del cuerpo. Protegía los órganos vitales. Protegía el corazón. Y el corazón, hermano, solo se protege con la verdad, con la justicia. Las sandalias, ¿para qué sirven? Para proteger los pies, ¿verdad? ¿Y para qué queremos los pies? Para caminar. Antes, cuando jugaba pelota era para pelotear, ¿verdad? Ahora es para caminar. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. No es predicar el Evangelio. No es escuchar el Evangelio. Es caminar en el Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estamos expuestos, hermanos. Viene Satanás, hermanos, entesa el arco, ¿verdad? Y ahí va el dardo, ahí va el flechazo. Más que el de aquella que nos gusta, impacta más. Satanás quisiera vernos muertos, hermano. Satanás quisiera que de nosotros un solo dardo
acabar con nosotros. Pero por eso dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad, dice el 17, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas, los ataques de Satanás. Y el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos. Entonces, eso usted ha visto en las películas de antiguas, ¿verdad? O referentes a épocas antiguas, que a las flechas les ponían una punta con fuego. Entonces, por eso dice, imagínense que son como dardos encendidos, como flechas encendidas, que aparte de herir, quemaban. Y tomad el yelmo de la salvación, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Y la espada para qué? ¿Para qué era? ¿Ah? Para pelear. Entonces necesitamos conocer, hermano, Biblia. ¿Con qué peleó, hermano, Jesús? Cuando Satanás se le apareció en el desierto. Llamó ángeles para que lo vinieran a defender. El diablo le dijo, convierte esas piedras en pan. Y Jesús le dijo, con esta piedra te voy a dar. ¿Cómo peleó Jesús? Con la palabra. Satanás quiso usar ya por último la palabra también. Y le dijo, pues si eres hijo de Dios, lánzate desde aquí. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Hasta quiso usar la misma palabra, hermano. ¿Y con qué siguió peleando Jesús? Con la palabra. Sí, pero también está escrito, Satanás. Mira, a veces cuando nosotros nos quieren manipular con un pasaje. Sí, pero acuérdese que también está escrito. No tentarás al Señor tu Dios, fue la respuesta de Jesús. O sea, también peleó con la palabra. Entonces, va a haber momentos donde nos va a tocar cuando nuestra fe quiere ser afectada. ¿Con qué vamos a pelear nosotros? Con la palabra. ¿A dónde, por lo general, a dónde vienen los ataques de Satanás? Por lo general. La primera zona que ataca a Satanás, ¿cuál es? La mente. La mente. Por eso dice ayer que andábamos, ¿verdad?, tras la corriente de este mundo, también en los deseos de nuestra carne y nuestros pensamientos. La Escritura dice que todo pensamiento que se rebela contra el conocimiento de Cristo, hay que llevarlo cautivo. Hay que derribar esos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Es la primera zona que Satanás ataca. Amor no hay para la comida. ¿Y a dónde está el diezmo que doy, pues, Señor? Señor, y yo ayudándole a otra gente y yo no tengo que comer. Ahí empieza Satanás. Hermano, fíjate que el Señor me mostró que le ponía que le iba a dar un negocio, le iba a decir con un negocio. Y yo, ¿de dónde, hermano? Sí, la incredulidad, la duda. Satanás es especialista en eso. Entonces, por eso nuestra cabecita tiene que estar bien protegida.
Y tenemos que tener palabra, le decía, también para defendernos. Amén. Entonces, Dios, ¿verdad?, nos ha sacado de aquella condición donde estábamos completamente entregados o bajo la influencia del mundo en la cual opera, ¿verdad?, el príncipe de la potestad del aire. Pero Él no se ha rendido todavía. Y por eso nosotros nos tenemos que seguir cuidando. Y por eso nosotros nos tenemos que seguir guardando. Y por eso tenemos que seguir viendo que no vayamos a caer. Tenemos que buscar, bueno, primero dice, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego vestirnos de toda la armadura de Dios. Hermano, nosotros siempre debemos estar preparados. Yo siempre le pongo el ejemplo del soldado, ¿verdad? El soldado, aunque no esté en la guerra, siempre está entrenando, como si va para la guerra. Los deportistas terminaron el torneo, pero no, ellos no se van a dormir hasta que empiece el otro torneo. Siguen entrenando para no perder su condición o mantener su condición. Los cristianos así debemos ser. No de que hasta que miramos la situación difícil, entonces nos ponemos a orar y ayunar. No, debe ser constante, hermano. Debe ser constante cada vez que, hermanos, podemos hacerlo. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer nuestra Biblia. Tenemos que orar, hermano. Entonces, eso nosotros tiene que ser constante. Nosotros tenemos que estar siempre, ¿verdad?, vestidos de toda la armadura de Dios. Hermanos, si no escuchamos ruido en la lámina, no nos levantamos a orar en las madrugadas. No, debemos estar, hermanos, preparados. Si queremos servir al Señor, debemos estar preparándonos. Debemos estar ya ejercitándonos en la piedad. Debemos ya estar esforzándonos. No es al contrario, hermanos. No es al contrario. Entonces nosotros no confundamos las cosas. Porque Satanás sigue al acecho. Nosotros, le decía, estamos aquí. En este mundo, ahí andamos trabajando. Ahí andamos luchando por la vida. Ahí andamos cómo logramos esto, cómo hacemos lo otro, cómo hacemos aquí, cómo hacemos allá. Ahí andamos con nuestras familias, ahí andamos de un lado para aquí, para allá. Y estamos expuestos. A cada momento nosotros estamos expuestos. Estamos en este cuerpo de carne. ¿Sí? Estamos en este cuerpo de carne que está más dispuesto para hacer lo malo que lo bueno. Está más facilito para hacer lo malo que lo bueno. Y no creamos nosotros de que no porque no estoy en fornicación, que no porque no estoy en adulterio. No creamos tampoco que nosotros por eso es que estamos exentos de ser atacados por Satanás. O que solo de esa manera Satanás nos puede atacar. Porque estamos hablando ahí que aún Satanás es especialista en atacar nuestras mentes. Mentalmente nos puede atacar. No solamente aquellos pecados, ¿verdad?, de muerte. Recordemos que la Escritura nos habla de cuántas manifestaciones de la carne, de cuántas obras manifiestas hay en la carne. Y por medio de todas esas, ¿verdad?, Satanás hace influencia en nosotros, en nuestra carne,
para que pudiera verse manifiesto alguna obra de esas en nuestra carne. Entonces nosotros debemos estar cuidándonos siempre. Debemos preocuparnos por estas cosas o prestarle la importancia, ¿verdad?, que requieren estas cosas. Porque Satanás, recordemos allá, decíamos en Efesios, que era que gobernadores de las tinieblas. O sea, todo el plan de Satanás, el plan de Satanás, ¿verdad? O mejor dicho, toda acción de Satanás se planea en tinieblas, en lo oculto. Y hay obras, hay cosas que así se mantienen, o que así las mantiene Satanás, que van sigilosamente, que van desapercibidos o entran así sigilosamente desapercibidos de cómo Satanás pueda estar operando. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. Ezequiel 28:14, ya para allá. Ezequiel 28:14 al 17. Amén. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Entonces primero describe, ¿verdad?, el pecado, describe lo que fue hallado, ¿verdad? Primero que era un querubín protector que estuvo en el monte de Dios, luego lo que fue hallado, ¿verdad?, la maldad. Y ahí en el 17 dice la razón de esto, la razón de la maldad, un corazón enaltecido. ¿A causa de qué? De su hermosura. Corrupción. Se corrompió la sabiduría a causa de tu esplendor. Mire que ¿y quién? Ahora le pregunto yo, ¿quién le había hecho así? Dios. O sea, esa hermosura, ese esplendor, esa sabiduría había sido puesta ahí de parte de Dios. Y entonces mire cómo Satanás se corrompió a causa de esto, se enalteció su corazón a causa de esto. Y él sigue usando esto, que lo mismo que Dios nos da, nosotros también nos corrompamos, que también nosotros nos enaltezcamos por aquello. Nosotros debemos conocer muy bien el pecado de Satanás. Incluso la Escritura dice, ¿verdad? Ya por tiempo no lo vamos a ver, que él ha sido homicida desde el principio, que él es padre de mentira, que cuando se habla de mentira, de Satanás se habla. Entonces, todas estas cosas nosotros deberíamos ver y meditarlas sobre estas cosas.
¿de dónde vienen? Y el hecho de que nosotros estemos en Dios no significa que no podamos ser influenciados. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Hombres religiosos, hermano. Hombres celosos de la ley de Dios. ¿Qué les dijo? Vosotros queréis hacer las obras de vuestro padre, el diablo. Entonces le decía, aún hermanos, algunos creyentes, si no ponemos atención, si no tenemos cuidado, si no nos ponemos la armadura de Dios, podemos ser influenciados por el mismísimo Satanás, hermano, con mentira, con engaño, con vanidad, con enaltecimiento en nuestro corazón. Hermanos, hasta corromper la sabiduría. Hay gente que usted dice, ¿cómo se sabe la Biblia? Pero qué pésimo la usa. Eso es corrupción de la sabiduría. ¿Cómo se sabe la Biblia? ¿Cómo se sabe versículos bíblicos? Pero los agarra. Los agarra y los interpreta de una manera completamente errónea. Los interpreta de una manera capaz de... yo no sé cómo hacen, hermanos. Yo una vez miraba una predicación, empezó hablando de las sacrificios de animales, ¿verdad? Que era la ofrenda, y yo no sé, en 2 minutos le dio vuelta, hermanos, se terminó hablando de dinero. Eso es corrupción de la sabiduría. Entonces, todas esas cosas. Yo escuché una vez un predicador que dijo, tú tienes que conocer muy bien a tu adversario. Entonces nosotros deberíamos conocer bien a Satanás, cómo trabaja, cómo actúa, de qué manera, qué fue lo que fue hallado en él, porque es lo mismo que él sigue haciendo, y es lo que él quiere también llevar a cada creyente, porque así como él tuvo la bendición de Dios, y se corrompió a través de aquello que Dios le había dado, quisiera también que nosotros hiciéramos lo mismo. Quisiera Él que nosotros traicionáramos a nuestro Dios. Quisiera Él que nosotros nos midiéramos con Dios como Él lo hizo. Que nosotros incluso lleguemos a desear posiciones como Él lo hizo. Dice la Escritura que Él dijo, y junto al trono de Dios estaré. Casi nada quería, ¿verdad?, quitarle el lugar a Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, hermanos, Dios nos ha salvado y Dios nos ha puesto en un lugar especial. Por su gracia somos salvos, por medio de la fe. Porque Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, pero no nos descuidemos.